Bueno, les recuerdo que se suscriban si quieren, que lo compartan el video si les resulta útil con gente que le parezca que le puede interesar esto. Hoy vamos a ver la conexión TCP, es decir, el establecimiento de la sesión de TCP. TCP es un protocolo orientado a la conexión, entonces esa conexión hay que establecerla. ¿Cómo se hace? Bueno, en el caso de TCP con el Three-Way Handshake o establecimiento de 3 vías. 3 vías porque son 3 mensajes. 1, 2, 3. Si se fijan, acá está mal, cliente le envía un mensaje al servidor. Está mal, pero en realidad no, porque podría haber ocurrido de la forma que estaba escrito inicialmente. Lo normal es que el cliente le envíe un mensaje al servidor, el servidor se lo confirme y le envíe un mensaje al cliente y el cliente le confirme ese mensaje al servidor. Para hacer eso, en el encabezado de TCP hay una serie de bits que sirven para controlar el estado de la comunicación. Cuando ese bit está en 1, significa que se está representando ese estado, y si hay más de un bit en 1, bueno, que se está representando más de un estado a la vez. Lo básico que tendríamos que entender es que el cliente le va a enviar un mensaje de sincronización al servidor. Cuando el servidor lo recibe, le va a responder con una CK de que recibió ese mensaje de sincronización y le va a mandar su propia solicitud de sincronización. El cliente va a responder con una CK o va a confirmar la solicitud de sincronización del servidor enviada previamente, y con ese mensaje que le envía el servidor, a partir de acá, vamos a hacer una línea en color amarillo, podríamos decir que la conexión está establecida. Hay veces donde este mensaje de este paquete de ACK incluye datos. Hay veces que no, que solo es una ACK, o sea, no tiene bytes de datos, es puro ACK, puro encabezado de TCP. Es lo que se da la mayor cantidad de las veces, ¿sí? Bueno, vamos a verlo esto en un código. En el código no, porque medio rebuscado. Para esta etapa, digamos, del aprendizaje, quizá podríamos ver en la consola cómo funciona esto. Vamos a hacer así. Yo voy a tener 3 consolas abiertas. La consola de abajo voy a ejecutar el comando netstat. Netstat me muestra el estado de la conexión de red. Bueno, el nombre más o menos descriptivo. Y el atributo de este pután es para que me muestre la IP y el puerto de origen, la IP y el puerto destino, el estado del protocolo UDP o TCP según corresponda, qué programa está realizando esa comunicación, bytes enviados y recibidos, y el protocolo que utilizo, si es TCP, si es UDP, si corre sobre IPv4 o si corre sobre IPv6. Esto se actualiza cada 2 segundos, que es lo que hace por defecto el comando listen. Listo. Cada 2 segundos voy a tener una foto de esto. Si se fijan acá, los segundos van de a 2. 32, 34, bueno. Voy a correr el servidor. Cuando levante el servidor van a ver que va a aparecer una línea acá. El servidor precisa como atributo el programa a la hora de ejecutarlo la cantidad de bytes que le va a enviar al cliente. Es el mismo programa de otros videos que ya he visto, que ya han visto ustedes y que yo he tenido que grabar. Bueno, ahí lo ejecuté. Está esperando conexiones de los clientes. Pero si miramos acá, como les adelanté, vamos a ver que desde el punto de vista del servidor hay una dirección local, o sea propia, que está escuchando en el puerto 8888. De hecho dice hasta la palabra escuchar. Me dice el PID del programa, el identificador, número identificador del proceso y el nombre del proceso servidor. O sea, cierra todo. El estado de escuchar es un estado del protocolo TCP que lo que hace es esperar conexiones. Literalmente está escuchando a que un cliente se le conecte. La IP que corresponde con 0.0.0.0 es porque está escuchando este puerto, el 8888, desde todas las interfaces de red de esta computadora. Por ejemplo, yo me voy a conectar desde la red Loopback, que es como una interfaz virtualizada que los Unix tienen. Me puedo conectar desde la red inalámbrica, me puedo conectar desde la red cableada. En la red cableada tendré un IP, en la red inalámbrica tendré otra IP, ¿sí? Si estaría conectado a más redes todavía, bueno, tendré interfaces de red para cada una de ellas. Bueno, con el 0000 yo lo que hago es capturar el puerto 8888 de cualquier interfaz que entre. Y le digo, che, mirá, si te viene un paquete contra este puerto, lo tiene que atender este proceso. El 30491, que es el servidor. Genial. Y está ahí, esperando que se le conecten los clientes. Ahora se le van a conectar los clientes.
Yo lo voy a conectar a un cliente desde la terminal que tengo acá abajo. Cuando se le conecta un cliente van a ver que el estado de esta comunicación va a cambiar, va a pasar de escuchar a otro. Bien, si se fijan, vamos a levantar un cacho la ventana esta. Van a ver que se estableció la comunicación. Vamos a buscar el puerto. Acá está. En esta línea, desde el punto de vista del servidor, contra su interfaz de loopback, la red 127, caso particular 127.0.0.1, puerto 8888, se le conectó un cliente desde el puerto 34550 y desde el IP 127.0.0.1, que es la loopback también. Y como servidor y cliente están corriendo el mismo host, en la línea de abajo, vamos a ver de que el cliente, desde este IP y desde el puerto 34550, se conectó contra el IP del servidor, que es la loopback también, y el puerto 8888. El estado tanto del servidor como del cliente es establecido, es decir, que ya realizaron el establecimiento de la comunicación de TCP. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y qué me quiere decir esto? ¿Qué significa? Bueno, nada, que servidor y cliente ya están conectados, que hay dos procesos que están vinculados, que los sistemas operativos se pusieron de acuerdo. Así que no es poco. Es decir, lo que ocurrió fue que ya estos tres mensajes ya transcurrieron, ya llegaron, ya se confirmaron, ya estamos listos para transmitir. Si analizáramos el wireshark que yo dejé corriendo, vamos a ver esos tres mensajes. El SYN, que iba desde el cliente 34550, su puerto de origen, hasta 8888, el servidor que lo está escuchando. La respuesta, que es un SYN y un ACK. Y la confirmación del cliente, que es el ACK. A partir de acá, de estos tres mensajes, la conexión ya está establecida. Y ya pueden empezar a enviarse y recibirse mensajes entre un cliente y un servidor de forma full duplex, que es lo que implementa el protocolo TCP. Si analizamos el flujo de paquetes entre el origen y el destino, lo que vamos a ver es un mensaje que va del cliente desde el puerto 34550 al servidor 8888 con el bit de SYN en 1, el número de secuencia en 0 y un tamaño de ventana. La respuesta del servidor al cliente con los puertos cruzados, con el SYN y el ACK, número de secuencia 0. Y la confirmación desde el cliente hacia el servidor, el bit de la ACK en 1 y el número de secuencia 1, porque es el próximo mensaje que se envió, y un número de secuencia de confirmación ACK igual al 1, confirmando el número de secuencia 0 que el servidor envió. Es decir, como el servidor me envía un número de secuencia 0, como cliente yo le confirmo con número de secuencia 1 y le confirmo con el bit de ACK en 1. Bueno, espero que esto haya servido para poder terminar de cerrar y de entender y ver con un ejemplo el establecimiento de la sesión de TCP. Bueno, ahora vamos a ver lo mismo de antes, pero en vez de con el netstat, con TCP/DAM. Levanto el servidor, levanto el cliente se conecta al servidor y miremos los mensajes que hay acá abajo. Un toque de zoom y levantarlo para arriba. Para abajo es complicado de levantar. Entonces, vamos a analizar lo que vemos. Tenemos que tener tres paquetes, ¿no? Porque el inicio del establecimiento de la conexión de TCP son tres paquetes. Paquete 1, paquete 2, paquete 3. Cliente y servidor están en el mismo host, ¿sí? Si yo fuera solo servidor o solo cliente, no vería todos los tres paquetes que estoy viendo acá. Primer paquete va desde este puerto 52.956 al 8888. Entonces este es el mensaje que va del cliente al servidor. Del cliente al servidor. ¿Y qué flags tiene? Ese, el flag de SYN, de sincronización. El siguiente paquete va del servidor
al cliente y tiene el flag de sincronización y el de ACK. Es el mensaje que va del servidor al cliente. Y el último mensaje, este de acá, que va del cliente al servidor, solo tiene el ACK, que acá está representado con un punto. Bueno, pero con esto hayamos termino de analizar y haya quedado claro cómo es el establecimiento de sesión en TCP. Bueno, vamos a analizar el diagrama de estados de TCP. El diagrama de estados de TCP sirve para ver cómo está llevándose a cabo una comunicación, para entender más fácil cómo funciona, para saber si hay algún problema, para saber si algún programa está funcionando mal, o alguien está atacando a nuestro servidor, por ejemplo. Para eso tenemos que comprender cuáles son los estados. Los estados de TCP son todos los que están en un rectángulo. Por ejemplo, listen, establish, closing, close wait, last ACK, time wait, fin wait 1, fin wait 2, sin recibido, sin enviado. Todos estos son los estados. Bien. Nosotros partimos el análisis del diagrama de estados de TCP desde un puerto. Como TCP utiliza este numerito de puerto como para generar una abstracción de un extremo y otro extremo de la conexión, nosotros analizamos el diagrama desde el punto de vista del estado de la conexión y del puerto. Entonces lo que primero hay que hacer es abrir un puerto. Es decir, sea yo servidor o sea yo cliente, lo que tengo que hacer es abrir un puerto. Esa apertura en el servidor usualmente suele ser pasiva. Es decir, a la espera de un otro que se conecte. Y en el caso del cliente, esta apertura del puerto suele ser activa. Entonces vamos a tener que analizar tanto desde el punto de vista del servidor como desde el punto de vista del cliente este diagrama. ¿Sí? Entonces vamos a borrar acá y vamos a tratar de hacer así. Vamos a hacer el servidor en azul y el cliente en amarillo. Entonces, paso de estar cerrado. Voy a analizar primero el punto de vista del servidor. Como servidor hago una apertura pasiva de ese puerto y creo un Transmission Control Block, que es la estructura en el sistema operativo que maneja esta conexión. Entonces voy a ir del estado close al estado listen. Y me quedo ahí, ya que hice 1. Bien, el servidor va a estar acá en estado listen indefinidamente hasta que pase alguna cosa. La cosa que tiene que pasar es o recibe un SYN o envía un SYN él. Como estamos pensando en que el cliente se va a conectar al servidor y no es que el servidor se va a conectar a un cliente, nosotros vamos a suponer que nos quedamos en el estado listen, que es lo que suele ocurrir en un servidor. Y el cliente se tiene que conectar. Entonces el cliente, desde el punto de vista de él, lo que va a ocurrir es que desde el estado close, del estado close, hago el cliente en amarillo, del estado close, el cliente va a hacer una apertura activa de un puerto, es decir, abre un puerto para conectarse y va a pasar al estado SYNC transmitido, es decir, abre un puerto, envía una solicitud de sincronización al servidor, lo dice send SYN, y pasa al estado SYNC transmitido. Entonces la apertura activa genera una estructura de un bloque de transmisión en la memoria RAM del sistema operativo para manejar esta conexión, envía un paquete de SYN contra el servidor y el cliente queda en el estado SYN send. Yo voy a seguir esa misma secuencia temporal, o sea, la misma secuencia temporal única para cliente y servidor, así que le voy a poner el número a los pasos. Esto es lo que pasó del lado del cliente en amarillo, pero fue la etapa 2. Cuando el cliente le envió este mensaje al servidor, el servidor, que estaba en estado listen, habiendo tenido como un input recibir un mensaje de SYN, le va a enviar su propio SYN y le va a confirmar con una ACK el SYN recibido por el cliente y va a venir al estado SYN recibido. Y se va a quedar en estado SYN recibido
esperando recibir el ACK del SYN que envió. Entonces, vamos del lado del cliente. El cliente que estaba en el estado SYN transmitido, ahora lo que va a recibir es un SYN y un ACK que vinieron del servidor. Lo que ocurrió en el paso 3. El SYN se transmite un SYN y un ACK del servidor hacia el cliente. El servidor queda en el estado SYN recibido. El cliente recibe ese SYN y ese ACK y pasa, le envía el ACK confirmando este SYN del servidor y pasa al estado establish. Entonces el cliente pasa al estado establish. Ahora el servidor que había quedado en el estado SYN recibido va, al haber recibido el ACK este del cliente, como recibe un ACK del SYN que él envió, haciendo nada, va a ir también el servidor al estado establish. Entonces, este sería el 4, este sería, perdón, vamos a hacerlo acá abajo, que quede mejor, este sería el 5, y llegamos con los dos, tanto servidor como cliente, al estado establish. A partir de acá, entre ellos se pueden enviar mensajes. Si lo hacemos con un diagrama, que es lo usual de explicar esto, que ya lo tienen explicado en otro video, supongamos que yo soy servidor y este es el cliente le envía al servidor un mensaje de SYN, eso corresponde con el mensaje 2, lo voy a poner acá con su color. El servidor le va a responder al cliente su propio SYN más un ACK, este es el mensaje que envía el servidor correspondiente al paso 3, y después el cliente le envía un ACK al servidor correspondiente con el paso 4, y a partir de este instante de tiempo, digamos, a partir de este ACK recibido en el servidor y a partir de este SYN ACK recibido en el cliente, puede empezar la comunicación, es decir, puede empezar el flujo de datos genuino. Esto fue solamente el establecimiento de la conexión. Bueno, en el próximo video lo vamos a analizar con un software. Bueno, entonces si recordamos los pasos de la comunicación, pasamos de estar cerrado a listen, de listen a SYN recibido y establish, desde el punto de vista del servidor. Desde el punto de vista del cliente, estamos en close, hacemos una lectura activa, vamos a SYN send y de SYN send pasamos a establish. Van estos tres mensajes que ya están explicados en un video anterior, pero ahora, para refrescar esta idea y tenerlo presente y analizarlo desde el punto de vista de los estados, vamos a analizar esto con un servidor. Vamos a ocultar esto. Entonces tengo un servidor y tengo un cliente. Le voy a agregar a esto una nueva pestaña que va a quedar acá abajo de todo. Esta pestaña de acá abajo de todo, utilizando el comando watch, voy a escribir un comando que quiero que se repita. El comando que quiero que se repita es el netstat-putam. Y de este netstat-putam quiero que me muestre solo las conexiones que tengan el número 8888, que van a ser las de el servidor que tengo montado acá. Voy a levantar el servidor, levanto el servidor, levanto el cliente. Entonces, levanto el servidor, estaba en estado de escuchar y se estableció la conexión tanto desde el punto de vista del servidor como desde el punto de vista del cliente. El estado en inglés sería establish, en castellano a mí me lo muestra como establecido. Tengo el puerto del servidor, el puerto del cliente, el puerto del cliente, el puerto del servidor. Acá acabamos de ver el establecimiento de la conexión. Bien.